conocimos lo que es el número de la inflación del mes de febrero, y para analizar estos temas estamos en contacto con el diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo. Buenas tardes, diputado Arroyo, ¿cómo está? Ángela Tobar lo saluda. Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Gracias por esta comunicación, como siempre, y queríamos primero iniciar con lo que tiene que ver el conocimiento que se dio ayer en torno a lo que es el número de la inflación de febrero y que tiene que ver con el ajuste justamente de los bolsillos y la economía de las familias. Usted presentó en el Congreso un proyecto que tiene que ver con desendeudar justamente a las familias que han adquirido préstamos para poder pagar el alquiler, para poder comprar alimento. Coméntenos un poco primero en qué consiste ese proyecto. El proyecto consiste básicamente en que aquel que tomó crédito fuera del sector bancario, es decir, que la gente primero paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, después va a la financiera de esquina, la vuelta, al que vende droga, tiene billetes y da crédito o cualquier lado y termina tomando crédito al 500% de interés anual. Si te devuelven 5 veces el crédito que tomó. El proyecto que yo planteé es que el que debe hasta 200.000 pesos, y es efectivamente para eso, que compró comida, que compró el guardapolvo de los chicos o el alquiler, para cosas básicas fuera del sector bancario, no devuelva más del doble, que haya un tope que establezca que tiene que devolver, no devuelve más del doble. Es una manera de racionalizar, de entender que estamos en un problema grave de subsistencia, mucha gente está sacando crédito, y entender que 500% anual no es ni siquiera usura, es peor que eso. Ese es el proyecto en un contexto donde crece la nueva pobreza y mucha gente se endeuda porque no le alcanza claramente para llegar a fin de mes, a un trabajo o sin trabajo, mucha gente se endeuda. Y Arroyo, ¿en qué consistiría, no? Porque esto entraría en lo que es el plano formal, en lo que es el plano bancario. O también se contempla lo que es que empiecen a iniciar préstamos desde los lugares bancarios a las familias que requieren justamente para el día a día, ¿no? Porque también es imposible acceder a un préstamo bancario, por eso van al usurero de la esquina o algunos lugares que no son los adecuados, ¿no? Para pedir un préstamo financiero. Sí, claramente. En realidad esto es crédito no bancario. El crédito bancario y no bancario es un continuo en la Argentina. Como te decía, la gente empieza endeudándose con la tarjeta de crédito, llega un momento que no aguanta más y empieza a ir a una financiera a otra, y el fenómeno es el recrédito. Y un punto que yo le daría mucha importancia es que en América Latina los conflictos en los últimos años vinieron o por el aumento del transporte, eso es lo que pasó en Chile y lo que pasó en Brasil, o por el endeudamiento de las familias, en el caso de Chile. Acá lo que estamos hablando son personas que tomaron crédito de subsistencia básicamente y que tienen que tener un tope la tasa de interés de devolución. La verdad que me estoy inspirando en un programa que hizo Lula. Lula encargó un programa que se llama Desendeudados y que estableció un criterio muy razonable, y es el que debe 100 reales no devuelve más de 200. Es un criterio razonable. Ese es el esquema. Yo lo que creo que además de eso hay que generar una política de crédito bancario, pero para eso hay que bajar la inflación. Es muy compleja la situación, pero en términos generales lo que tenemos es mucho endeudamiento de subsistencia en la Argentina. A ese es el que apunto yo para poder, por lo menos que tenga un tope de devolución y no que viva para devolver algo que lo tomó por absoluta necesidad. Claro. Y Arroyo, en este contexto, no hablando de lo que es la inflación, que fue del 13,2% en el mes de febrero, y ya desde el gobierno celebraron este momento, pero advirtieron que el mes de marzo va nuevamente a subir la inflación. ¿Cuál es su análisis en este contexto y teniendo la experiencia, ¿no?, dentro de lo que fue el gobierno anterior? No entendí la última parte de la pregunta, perdón, porque se cortó. Sí, ¿cuál es su análisis en cuanto a este contexto inflacionario que está atravesando el país y que marzo va a ser, por lo que anuncia el gobierno también, un mes peor, ¿no?, en cuanto a lo que es la suba de inflación? Claramente marzo va a ser un mes peor y va a dar más alto a la inflación. Primero porque marzo es el mes más duro para las familias siempre en Argentina. Todas las familias en Argentina estamos un poco más en enero y en febrero, y en marzo se nos complica el todo porque arrancan las clases. Acá se da, en este marzo, que van a arrancar las clases, y arrancan las clases y todos los costos que implica los chicos en la escuela, más el aumento de las tarifas, de luz, de gas, de agua, más el aumento del transporte, todo junto, es como una especie de embudo que va a complicar mucho en marzo. Si uno ve, dio 13,2 efectivamente la inflación en febrero,
pero en educación fue bastante baja, fue menos de 8%. Seguramente en el mes de marzo va a dar muy alta en educación, porque aumentó todo, el Apolo, los útiles, todo, más lo que digo, y el tema de el problema serio del transporte. La verdad que estamos en una situación muy crítica. Yo creo que en marzo y abril van a ser meses muy duros para las familias. No solo es que el índice va a dar alto, sino que va a aumentar el endeudamiento de las familias, que es lo que decía antes. El gobierno debería entender que estamos en una situación muy crítica, que en los sectores más pobres el problema es que no hay comida en los comedores, y eso es gravísimo, que en los sectores medios es que van complicándose y no les alcanza y no llegan, se endeudan, o terminan cambiando los dólares que tenían ahorrados y complicándose, y que hay un problema serio, de verdad, de una parte importante de la población ya con malnutrición. Me parece que el gobierno debería poner el acento en algunos de estos proyectos, como el que yo planteé u otro, pero tiene que acompañar al Estado, que pueden mirar para el costado si hay endeudamiento y caída brutal de los niveles de ingreso de la población. Claro. Y en esto, ¿no? También es medio difícil poder avanzar con un gobierno con tan poca empatía, en el que hoy mismo el presidente Javier Milei manifestó que el ajuste lo está pagando la casta, y aseguró eso, que la mayor parte del ajuste lo está pagando justamente la casta, y también la falta de atención en cuanto a lo que es los comedores, ¿no? Hay un negacionismo en cuanto la existencia de los comedores, el envío de alimentos. Es muy complicado en este contexto poder presentar, por lo menos de manera racional, alguna propuesta que ayude a las familias. Sí, el gobierno tiene una lógica que es: vamos a una recesión, se para la actividad económica, se cae el empleo, se cae el consumo, y el supuesto del gobierno es que en algún momento eso va a hacer que se estabilicen los precios. Es teoría, puede ser, porque si efectivamente nadie tiene plata, los precios no van a seguir subiendo, pero eso es con 2/3 de la población afuera. El modelo que encara el gobierno, en el mejor de los casos, deja 2/3 de la población afuera, y ese es el problema más crítico. Yo tengo una doble, además de la falta de comedores, de comida en los comedores, que eso es objetivo, no hay debate ahí, es objetivo. Uno puede llegar a los comedores a través de una tarjeta, yo creo que es el mejor sistema, y de hecho ahí se lleva la tarjeta alimentar para la persona. Puede llegar a través de otro mecanismo, lo que no puede no llegar a través de ninguno. Yo tengo una doble lógica con el gobierno. Por un lado soy muy crítico, he votado en contra de la ley ómnibus, hoy di quórum para tratar el tema de la movilidad jubilatoria y lamentablemente no se llegó a dar quórum. Estoy muy crítico con el gobierno, por un lado, pero por otro lado presento proyectos que traten de ayudar. El desendeudamiento es uno. Había presentado antes un proyecto para aumentar el tema de la ayuda escolar, que estaba en 17.000 pesos, finalmente se pudo aumentar. Yo tengo esa doble lógica, más allá de mi mirada muy crítica, creo que esto es un experimento, que es absurdo la lógica del gobierno de nada está, de todo el mercado de la bestia. Busco presentar proyectos que ayuden, sobre todo a aquellos que la están pasando mal. Sí, a crear una mirada un poco más empática, ¿no? Y hablando de la sesión hoy de diputados que usted dice que estuvo presente para poder dar quórum, al final no pudo llevarse adelante, y los temas a tratar eran jubilaciones, emergencia de seguridad en Rosario y financiamiento para la educación. Temas muy sensibles para la sociedad y que tienen que buscar una respuesta urgente, ¿no? Es como un medio inexplicable que desde el oficialismo, arreglados con lo que es la UCR, no hayan permitido llevar adelante este encuentro, ¿no? Sí, una pena. Hacen falta 129 diputados para que se inicie una sesión. Llegamos a ser 119, si faltaban 10 diputados. No dio quórum la Libertad Avanza, que es el gobierno básicamente, ni el PRO, ni la gran mayoría de los diputados radicales. Una pena, porque lo que es evidente es que hay un problema serio y que lo que están pagando el ajuste son los jubilados. Las jubilaciones son el 60% del gasto en Argentina. El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario para lograr equilibrio fiscal o superávit fiscal, incluso, es lo que se está planteando. La única manera de hacer eso es ajustar mucho a los jubilados, que la jubilación está muy por debajo de la inflación. Hoy teníamos una sesión para plantear una fórmula jubilatoria que fuera para adelante, es decir, a partir del 3 de abril, se ajustara por inflación. Es decir, si la inflación era de tal magnitud en un mes, eso es lo que le aumentaban los jubilados al mes siguiente, que cada mes se ajustara por inflación, y antes, lo que han perdido, porque han perdido muchísimo los jubilados estos primeros 3 meses del año, compensar con un
distintos mecanismos. La propuesta que a mí me pareció más interesante era dar un aumento del 20%, compensar y a partir de ahí tomar el tema de inflación. Claro. Pero lamentablemente no se pudo tratar, no hubo sesión hoy, el gobierno en esencia buscó la manera de que no hubiera sesión. Claro, no, inentendible, porque como le decía, son temas muy sensibles para la sociedad y que tienen que ser resueltos de manera urgente, y el gobierno, teniendo las herramientas y el acompañamiento para poder hacerlo, no lo hizo, se negó. La verdad es que no se entiende, ¿no? Y bueno, básicamente se entiende porque el gobierno busca déficit sí. cero y ha decidido achicar todas las partidas, por eso no hay comida en los comedores, por eso me dio tanto las jubilaciones, porque ha achicado tanto los gastos, básicamente, que ha logrado déficit cero, pero a cuenta de que no existe lo elemental de lo elemental, y achicando el gasto más significativo de Argentina, que son las jubilaciones, y por eso las jubilaciones han perdido tanto en estos 3 meses. Y en este punto, ¿no? Desde lo que es la mirada del Frente de Unión por la Patria, en cuanto a lo que está sucediendo y la responsabilidad que pudo tener en cuanto a que ejerza este gobierno, ¿no? Finalmente el poder. ¿Han hecho algún tipo de autocrítica de qué es lo que sucedió o qué es lo que no tiene que volver a suceder para poder salir de este rulo de elecciones, ¿no? En el cual se vota un gobierno popular, se avanza en derechos y luego la población se inclina nuevamente por un modelo liberal, por un modelo de derecha? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que falta que el peronismo y las fuerzas que lo acompañan puedan ofrecerle a la sociedad para poder tener un lineamiento en cuanto a lo que es el proyecto de país, fundamentalmente? Yo hago una autocrítica muy fuerte. Creo que claramente, si Milei está en el gobierno, tiene que ver con el fracaso del peronismo en el gobierno. La sociedad estuvo dispuesta a votar algo que no sabía ni qué era, con tal de no seguir como estaba. Está claro que la sociedad votó contra el peronismo, claro, y que ha habido muchos problemas, pero el problema en esencia ha sido la inflación, ha sido que efectivamente el gobierno de Alberto Fernández llegó con un objetivo que era lo que se llamaba llenar la heladera en ese momento, es decir, mejorar las condiciones de vida. No se logró. La pandemia fue una situación bastante particular. Yo fui el ministro de la pandemia, entendí claramente lo difícil que era la situación. Se aguantó la situación en la pandemia. Ahora, posterior, cuando terminó la pandemia, claramente la inflación terminó siendo el problema central. En mi opinión, la Argentina no va a un péndulo, no es que el gobierno de derecha no vuelve el peronismo. Yo creo que la gente está muy enojada con el peronismo, verdaderamente, que hay que hacer una crítica muy fuerte y construir otras ideas. Los jóvenes no siguen a Milei, siguen sus ideas. Los jóvenes han cambiado sus ideas, tienen idea de más libertad, de que el Estado se mete en demasiadas cosas, que falta equilibrio. Este gobierno no es equilibrado, es una cosa absurda, un experimento del mercado de lo bestia. Pero el peronismo tiene que construir otras ideas, otras miradas. Lo que va a venir después de Milei no es ni kirchnerismo ni macrismo, que es lo que fue Argentina después de la crisis del 2001. Va a ser algo distinto, y si construimos otras ideas tendremos nuevos liderazgos en el peronismo, y si no, la sociedad va a buscar otras cosas. Pero claramente hay que hacer una crítica muy fuerte. Claro, una crítica y a la vez una reestructuración dentro de lo que es el peronismo. Absolutamente, pero primero es construir otras ideas. En mi opinión, en la política, las ideas construyen liderazgos. Si nosotros construimos nuevas ideas, vamos a construir nuevos liderazgos, y ese es el objetivo. Y Arroyo, ustedes se juntaron desde el Frente Renovador con Sergio Massa hace muy poco tiempo también para poner nuevamente en agenda algunos temas, para reorganizarse, para ver cómo seguir para adelante. ¿Cuáles fueron los puntos principales de ese encuentro? Más que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, con la situación social, económica, la situación de la clase media. Ese fue el análisis como más sustantivo, y entender que hace falta construir otras ideas y otros modelos desde el peronismo. Ese fue un poco el eje del encuentro del Frente Renovador. ¿Y cómo se construyen nuevas ideas en un lugar donde siempre son las mismas caras también? Si son las mismas caras no va a haber nuevas ideas. Hay que construir nuevas ideas, construir ideas que tengan que ver con el equilibrio, con entender que el mercado tiene un rol clave, que la Argentina necesita más mercado pero mejor Estado. Si siempre es lo mismo, no va a ser el peronismo alternativa para adelante. Claro. Le agradezco, como siempre, Daniel Arroyo, por la comunicación y por ser tan claro también, ¿no?, en muchos puntos. Muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego. Estuvimos charlando con el diputado Daniel Arroyos de Unión por la Patria. Nos estuvo comentando un poco acerca de lo que fue la falta de quórum que hubo hoy en el Congreso para tratar temas importantísimos como lo que es la movilidad jubilatoria, el financiamiento en educación, lo que es la situación trágica que están pasando en Rosario, y que desde el oficialismo, La Libertad Avanza, desde la presidencia y desde lo que tiene que ver el bloque de la UCR, se negaron a poder reunirse para debatir estos temas. Así que también es una mirada acerca de cuáles son las prioridades que está teniendo